La catedral de Roda di Sávena tiene sus orígenes en el siglo IX, siendo el primer obispo de Sindo, hijo del conde Ramón II de Ribagorza. Esta catedral es consagrada después en el año 957 y es destruida en la razzia de Abdelmalik en el año 1006. Hasta Sancho el Mayor no es reconquistado este territorio y se hace una nueva catedral que es consagrada alrededor del año 1030. Luego es trasladada la sede a Barbastro y de Barbastro es expulsado el obispo, que después será San Ramón, a instancias del obispo de Huesca. Vuelve a Roda y sigue la sede en Roda hasta el año 1149, en que es trasladada definitivamente a Lérida. Luego continuará la actividad en la canónica, en una canónica agustiniana, hasta la desamortización, siendo muy relevante el escritorio de esta canónica. Tras la destrucción de Abdelmalik, se levanta una nueva catedral, para lo cual se contratan maestros lombardos. Las obras se iniciaron por la cabecera y pronto fueron interrumpidas, como ocurrió en otros lugares ribagorzanos. El proyecto fue inicialmente concebido como un templo de 3 naves y 3 ábsides semicirculares. La cabecera lombarda muestra esos 3 ábsides. De los 3, el norte es una reconstrucción, pues había sido sustituido hace siglos por una sacristía cuadrangular. Los otros 2 muestran decoración lombarda con lesenas y arcuaciones ciegas bajo el alero. Las lesenas, 6 en el central y 2 en el ábside sur, a media altura tienen sillarejos colocados a sardinel que acentúan la verticalidad del conjunto. En el ábside sur hay una ventana original de doble derrame en el centro. Otra ventana de menor tamaño es fruto de alguna reforma posterior. En el ábside central son 3 las ventanas originales en la parte correspondiente a la nave, la situada en medio interrumpiendo la lesena central. Sobre ellas se conserva un ojo de buey, también original. Otras 2 ventanas dan a la cripta. En el ábside norte, en la zona inferior, una ventana cuadrada muy transformada da a la cripta. La ventana que da a la nave es fruto de la reconstrucción. Junto a ese ábside reconstruido vemos otro que no corresponde a la catedral en sí, sino a la capilla de San Agustín, consagrada en 1107, que lo fue de la enfermería canonical. En el ángulo sudeste del conjunto se encuentra la torre campanario, añadido del siglo XVIII, pero sobre el antiguo campanario románico que probablemente nunca se finalizó. Al sur, el pórtico neoclásico, obra del grausino Dionisio Lanzón, ampara la portada de principios del XIII relacionada con la escuela de Lérida. Consta de 5 arquivoltas en gradación que descansan sobre columnas y capiteles historiados. El guardapolvo está decorado con puntas de diamante y las impostas en que descansan las arquivoltas con tijas vegetales y palmas. La puerta está decorada con herrajes mudéjares. En el interior, 4 grandes pilares cruciformes sostienen los arcos fajones y formeros que dividen las naves en tramos y las separan entre sí. La bóveda es de cañón notoriamente apuntada en la nave central. Las de las naves laterales son de arista, muy transformadas y finalizadas con sillares de tosca. El conjunto resulta muy alejado de la concepción inicial lombarda que debió tener la obra. Sorprende enseguida la estructura de la cabecera con los presbiterios muy elevados sobre el nivel del suelo de las naves. Ello viene motivado por la cripta que se extiende bajo los presbiterios de las 3 naves, y en la central se prolonga hasta la mitad del primer tramo de la nave. La cripta central se divide a su vez en 3 naves separadas por columnas que soportan en total 18 tramos de bóvedas de arista. En el lugar del altar está el sarcófago de San Ramón, del siglo XII, sostenido por un bloque de ladrillos que sustituyó a los ángeles que simbolizaban los evangelistas, hoy colocados en el altar mayor. Conserva restos de policromía. En la cara frontal tiene representados la Anunciación, la Visitación, el nacimiento de Jesús y la adoración de los magos. En un lateral la huida a Egipto y en el otro
la figura de un obispo entre dos diáconos. El espacio norte de la cripta ha sido muy modificado, pero conserva pinturas del siglo XIII, apreciándose en el fondo del ábside el Pantocrátor con el Tetramorfos, teniendo debajo un calendario de los meses del año con trabajos agrícolas y algunos de los signos zodiacales correspondientes. En el intradós del arco presbiterial están pintados motivos vegetales y en el extradós el bautismo de Jesús y San Miguel pesando las almas. Este espacio durante muchos años albergó, cerrado por un grueso muro y doble puerta de triple llave, la llamada Sala del Tesoro, que contenía el archivo, depósitos para el aceite de las lámparas y arcones para las pertenencias de los miembros del cabildo. Sobre la cripta, en el ábside central, está el altar mayor sostenido por 4 ángeles con los símbolos de los evangelistas que anteriormente estaban bajo el sepulcro de San Ramón. El fondo del ábside lo decora un calvario en el cual es de época románica el San Juan, recuperado del robo de Eric el Belga. Entre el resto de tesoros de época románica que conserva la catedral, destaca el faldistorio Silla de San Ramón, del que desgraciadamente solo se recuperaron fragmentos tras el robo de 1979. La mitra de San Ramón, juntamente con las sandalias y un guante, fueron extraídos del sarcófago y constituyen un magnífico ejemplo del vestuario del siglo XII. Es también de gran interés y de más que probable origen musulmán el sudario de San Ramón, en particular la vistosa y polícroma cenefa. Estamos ahora en el claustro, situado al norte de la iglesia, a nivel del presbiterio, y accesible desde la iglesia por un portal dovelado de época tardía. Más al oeste hay restos de otra puerta que quizás fue la original. El claustro se estructura alrededor de un patio central con un gran aljibe. Alrededor de él se extienden 4 galerías cubiertas con envigado apoyados sobre arcadas de medio punto en diagonal en cada ángulo y sobre un porche. El porche está formado por arcos de medio punto sobre una hilera de columnas monolíticas que descansan en un podio continuo. En los ángulos hay pilares rectangulares. Las columnas tienen base de doble toro y escocia, fuste cilíndrico y capiteles decorados. En los capiteles y en las basas se ven aún los agujeros de los anclajes de las piezas, posiblemente de madera, que cerraban el claustro. La decoración de los capiteles es sencilla, mayoritariamente de temática vegetal. También están representados algunos animales, un lobo y un caballo en la galería sur. Tanto en la cara interna como en la externa de los arcos, así como en las paredes que rodean el claustro, hay muchas inscripciones necrológicas referentes a miembros de la canónica o a personas relacionadas con ella, que constituyen la mejor colección epigráfica medieval conservada in situ. Sobre los arcos se extiende un friso ajedrezado. Al nordeste del claustro, una puerta lo comunica con el exterior. En la galería oriental, unas arcadas dan a la antigua sala capitular, detrás de la cual se sitúa la ya mencionada capilla de San Agustín. Hay que salir al exterior para acceder a la capilla, cuyo interior está decorado por unas magníficas pinturas, desgraciadamente muy perdidas, que actualmente suelen adjudicarse al maestro de Pedret. El muy antiguo monasterio de Obarra, algunos han querido verlo originado ya en periodo visigótico, pero lo cierto es que hasta el siglo IX no tenemos datos históricos que se refieran a él. Estuvo muy vinculado desde el principio al condado ribagorzano, ya que el castillo de los condes debió estar situado en los alrededores. Los condes lo tuvieron siempre bajo su protección, hasta el punto de que se convirtió en panteón condal. El monasterio fue independiente hasta que la nueva dinastía pamplonesa lo hizo un priorato dependiente de San Victorián, con lo cual perdió gran parte de su autonomía. Sin embargo, el priorato subsistió hasta el año 1577, pero ya había renunciado desde el principio
al antiguo rito hispánico y había sido sustituido desde la época de la Reforma gregoriana y cluniacense por el rito romano actual. El monasterio después pasó épocas muy difíciles hasta el punto de que en pleno siglo XIX a veces algunos autores buscándolo no consiguieron ni tan siquiera encontrarlo. Fue iniciada por maestros lombardos a principios del siglo XI. No se observan restos de construcciones anteriores. El ábside principal está decorado con ventanas ciegas bajo un friso formado con rombos, fruto de la restauración, y está iluminado por 3 ventanas doveladas de doble derrame entre bandas lombardas. Los ábsides laterales se adornan con arcuaciones lesenas y 2 ventanas de arco de medio punto de doble derrame. Las fachadas laterales, excepto en la zona más occidental completamente reconstruida, están decoradas con arcuaciones y lesenas bajo un friso dentado. En el muro sur hay 5 ventanas que iluminan la nave lateral y 2 la central por encima de la cubierta de la nave lateral. Todas son de arco de medio punto y doble derrame. De este mismo muro sobresale una dependencia cuadrangular con lesenas angulares que corresponde a la base de un campanario que quizás no se finalizó o que se derrumbó cuando también lo hicieron la bóveda central y la sur en sus 2 últimos tramos hacia los pies. Corría el año 1872. Una puerta accede a esta dependencia desde la iglesia. La puerta de acceso románica, al sur, estrecha, es dovelada, enmarcada por arquivoltas de sección cuadrada, apoyando la interior en columnas con capiteles, posiblemente procedentes de otro sitio, decorados con motivos geométricos o vegetales. En el muro norte hay otra de doble arquivolta que quizás comunicaba con el desaparecido claustro y el cementerio. Las naves están separadas por pilares cruciformes compuestos que reciben los arcos fajones y formeros, que las dividen en 7 tramos, los 2 de poniente reconstruidos por completo. Las bóvedas son de cañón en la zona occidental de las naves central y norte y de arista en el resto. En la nave sur son todas de arista. Hay que subir 2 peldaños para acceder a los 3 ábsides que articulan directamente con las naves. En el interior del ábside central hay nichos, arcos y semicolumnas con 4 capiteles sencillos. Serían 4 las arcuaciones del fondo de este ábside central si la que debiera ser la segunda por el sur no se hubiese subdividido en 2. Encastrados en la parte frontal del soporte del altar hay 2 paneles que fueron hallados entre el pavimento en 1975 y posteriormente fueron colocados en su lugar actual, ambos representando figuras humanas muy esquemáticas. La imagen de piedra policromada de la Virgen de Obarra es del siglo XIV. Sobrevivió con algunos daños al intento de quemarla en 1936, conjuntamente con el retablo gótico de fines del XVI del que formaba parte. Del retablo solo se salvó una tabla de San Pablo, actualmente en el Museo Diocesano de Barbastro. La imagen fue restaurada después de la guerra, uniendo las cabezas que se habían desprendido. Más tarde, fue robada y devuelta en secreto de confesión, siendo de nuevo restaurada y policromada. Había una talla de la Virgen sedente, anterior, del siglo XII, que durante un tiempo se creyó desaparecida, pero que está en Barcelona y formaba parte de la colección Tapies. Su estado es muy deteriorado en su parte inferior. En la nave norte, en el tramo más occidental, se conserva una pila bautismal rectangular de notoria antigüedad. El aparejo es de sillares desbastados, sin pulir, dispuestos en hiladas muy regulares. Las cubiertas exteriores son todas de losas, artificiales, excepto en los ábsides. La iglesia puede fecharse a mediados del siglo XI, en la plenitud del románico lombardo. El tramo occidental, que luego se hundió y fue rehecho en los años 60 y 70 del siglo XX, es de época renacentista, al igual que sendas puertas que hay en los muros norte y sur al lado de las medievales. Quedan restos del palacio abacial gótico del siglo XVI y de otras dependencias. La iglesia de San Pablo de Obarra está situada al sur de Santa María. Es de una nave que se va estrechando hacia la cabecera y está cubierta con bóveda de cañón de piedra tosca en el cierre. El ábside semicircular, cubierto con bóveda de cuarto de esfera sobre imposta biselada, está precedido de un profundo arco presbiterial que se marca también al exterior. El ábside carece de ornamentación y se ilumina con una ventana de arco de medio punto de doble derrame.
En la fachada sur hay 2 ventanas de arco de medio punto, la más cercana a los pies, rectangular por el interior y de doble derrame. Al oeste se abre la puerta de arco de medio punto con doble arquivolta, coronada por un crismón trinitario. El aparejo, muy regular, con sillares bien pulidos en hiladas uniformes y regulares, se calcula que pudo ser la iglesia de los peregrinos del monasterio o la de los feligreses locales, pero también hay quien considera que puede ser en algún momento la iglesia del monasterio.